A 30 kilómetros de Rhodes está Arbiu, una región de Aveirón, famosa por su compromiso climático. Aquí el problema del cambio climático se enseña a muy pronta edad. Hoy los alumnos tienen una actividad aún desconocida en la mayoría de escuelas. Hablemos del clima. Es el taller de una asociación que explica todos los engranajes implicados en el clima. El taller lo lleva Benoit, que ha hecho del cambio climático su cruzada personal. ¿Quién ha oído hablar del cambio climático? Todo el mundo. La clase de hoy va a consistir en colocar una serie de tarjetas, unas cerca de otras, que nos van a permitir entender los mecanismos del calentamiento global. Sabemos que el CO2 influye en el efecto invernadero y que ese efecto hace que aumenten las temperaturas. ¿Sabe alguien cómo funciona ese efecto invernadero? Si hay mucho efecto invernadero, el calor se queda atrapado alrededor de la Tierra y cae sobre nuestros edificios, sobre nosotros, y por eso hace tanto calor en verano y eso. Y todo eso tendrá consecuencias no solo en la biodiversidad, también en acontecimientos climáticos que van a ser mucho más intensos cada vez. Ello acabará obligando a la población, sobre todo a la más desfavorecida, a emigrar. Deberán irse de la zona donde viven porque será una zona inhabitable. ¿Eso os preocupa? Sí. Vamos a leer la última tarjeta. Me compro cosas. ¿Dónde la colocamos? Aquí, con las primeras. Muy bien. Enciendo el aire acondicionado o la calefacción. Cojo el coche o el avión. Genial. Lo tenéis claro. Son tarjetas que representan acciones humanas. Esas actividades tienen un gran impacto en la concentración de CO2 que hace que empeore el efecto invernadero. Lo que tenemos que entender, y esto es muy importante, es que es algo que pasa en el mundo entero. Todos hacemos este tipo de cosas. Lo que tenemos que intentar es minimizar esas acciones para evitar un aumento global de la temperatura del planeta y que siga siendo habitable. Los niños entienden muy bien cómo nuestras acciones cotidianas tienen impacto en el cambio climático. Los adultos también, de hecho. Sin embargo, por mucho que los científicos lleven años avisando, parece que nada ha cambiado, como si la amenaza no fuera real. Todos conocemos el cuento de la rana en un cazo de agua fría. Calentamos el agua lentamente, así que la rana no salta y acaba muriendo hervida. Los humanos vivimos en un planeta que se está calentando muy lentamente. La cuestión ¿es nuestro cerebro capaz de detectar el problema e intentar solucionarlo? Porque a diferencia de la rana, no tenemos dónde saltar. ¿Qué bloquea nuestro cerebro? ¿Qué hace que dejemos que suba la temperatura y no reaccionemos? El calentamiento global desencadena sesgos contra los que al ser humano le cuesta mucho actuar. Uno es un suceso negativo, con consecuencias negativas lejanas en el tiempo. Si, por ejemplo, reciclo, no va a aparecer mágicamente un árbol en mi casa. Tampoco hay ningún castigo. Si no reciclo, no me va a caer encima un bloque de hielo. Hay cierto desapego entre acciones y consecuencias. La dificultad para evaluar las amenazas lejanas es parte de lo que los científicos llaman sesgo cognitivo. Son fenómenos que distorsionan inconscientemente la realidad y que engañan a nuestro cerebro en situaciones complicadas o angustiosas. En lo que concierne al cambio climático, hay una muralla en nuestro cerebro que debemos derribar. Es un sentimiento creado por nuestra mente de que somos invencibles, que nada malo nos puede pasar. Andreas Capes, profesor de neurociencias de la Universidad de la City de Londres, es experto en sesgos cognitivos. Sus estudios prosiguen los realizados por el profesor Neil Weinstein sobre sus estudiantes en los años 80.
En ellos mostraba hasta qué punto el cerebro se enfrenta a la realidad. Hoy haremos un pequeño experimento. Voy a hacer unas preguntas y lo único que tenéis que hacer es levantar la mano si estáis de acuerdo. ¿Quién creéis que es más probable que acabe casándose con un rico? ¿Quién creéis que tendrá un hijo superdotado? ¿Quién mantendrá la misma figura los próximos 10 años? Cuando son sucesos felices, la mayoría cree que le iría mejor que a otro. Pero cuando se trata de algo malo, pasa exactamente lo contrario. ¿Quién cree que tiene menos posibilidades que la media de tener cáncer? ¿De ser perseguido por la justicia? ¡Enhorabuena! Parece que sois todos mejores que la media. Algo imposible estadísticamente, pero mejor para vosotros. Es estadísticamente imposible que un solo individuo sea mejor en todo que el resto. Eso, por definición, es un sesgo. Es una ilusión. Es imposible. Los científicos llaman a esto el sesgo del optimismo. Han demostrado que afecta a casi todo el mundo y en todas las áreas de la vida. Que creamos o no en las estadísticas, que seamos o no superdotados, afecta al 80 o 90% de la población, ya seas profesor, estudiante, obrero de la construcción o banquero. Cuando hablamos de cambio climático, ese optimismo nos lleva a pensar que, de forma individual, este calentamiento nos afectará menos que a la gente de nuestro alrededor. Menospreciamos las consecuencias individuales. No hace mucho, cuando el coronavirus invadió el planeta, ese optimismo irreal estuvo muy presente en la población, incluso en los gobernantes. El riesgo de que haya en Francia casos relacionados con este episodio es mínimo. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Al principio había una gran incertidumbre y eso dio un gran empujón a ese sesgo optimista. Sí, había casos negativos, pero vamos a concentrarnos en lo positivo. Se subestimó la gravedad de la situación y eso hizo que se actuara tarde y mal. Con un cerebro tan reacio a creer en los desastres, nos sorprende que en los 30 años en los que los climatólogos llevan avisando de lo que está pasando, no se haya reaccionado. Más aún si la posibilidad de enfrentarse cara a cara con el problema se encuentra con otro sesgo cultural, los cuadros cognitivos. ¿Qué son los cuadros cognitivos? Es la representación, la visión que tenemos del mundo, con la que vivimos desde hace años. Por ejemplo, el hecho de que el hombre es superior a la naturaleza o que debemos transformar la naturaleza para nuestro beneficio porque nos conviene. En la charla que dio en los encuentros sobre el clima en el siglo XXI en la Universidad de París-Dauphine, Dominique Méda dijo que la relación hombre-naturaleza se inició a principios de la civilización judeocristiana. En la Biblia, sobre todo en el Génesis, se dice que Dios le pidió a los humanos, a Adán y a Eva, que dominaran la naturaleza y a las demás especies, y así poder transformar la tierra en la que se encuentran en el jardín del Edén. Los progresos técnicos y científicos de los 2 últimos siglos han dado al hombre el poder de transformar la Tierra, de usar métodos para aumentar su dominio que le hacen evitar asumir su culpa en el cambio climático. Hasta ahora, esos progresos nos han sacado de apuros, permitiendo curar enfermedades o grandes pandemias, incluida esta.
creando vacunas. Creo que tras eso está la creencia del hombre de sentirse superior. Sin embargo, ese sentimiento de superioridad, de impunidad, empieza a tambalearse. Más que las estadísticas o los estudios, es la cruda realidad la que muestra la amenaza. Desde 2018, los eventos climatológicos extremos se suceden. Megaincendios, olas de calor, inundaciones extremas. Afecta a todos los continentes. Los efectos del calentamiento nos están empezando a afectar. Lorraine Widmars forma parte del equipo de psicólogos sociales que trabajan con el GIEC, el Grupo Intergubernamental de Estudios Climáticos. Estudia cómo se comporta el mundo ante el calentamiento global. La preocupación sobre el calentamiento global ha aumentado mucho en los últimos años. Hemos visto un gran aumento en varios países desde 2019. Manifestaciones en la calle, Greta Thunberg apareciendo en muchos medios. Nuestros estudios muestran que esa preocupación ha seguido creciendo, incluso durante la pandemia. Hace 10 años, menos de 1 de cada 2 personas había oído hablar del calentamiento global. Hoy en día, 2/3 de la población lo consideran una amenaza. En el Reino Unido, Francia o Alemania, esa preocupación alcanza a las 3/4 partes de la gente. El clima es un tema preocupante. Pero recientes estudios también demuestran que 1 de cada 3 habitantes del planeta se muestran escépticos sobre el papel que juega el hombre en el calentamiento global, incluidos algunos poderosos dirigentes. Global warming and that a lot of it's a hoax. It's a hoax. I don't believe it. No, I don't believe it. Evidentemente, estas declaraciones se basan en intereses económicos y financieros. Pero por cosas así, 100 millones de americanos y 70 millones de europeos dudan que la acción humana tenga nada que ver con el calentamiento global. ¿Cómo se explica esta reticencia a reconocer lo evidente? Según Tali Shalot, investigadora en neurociencias, esto tiene que ver con la manera en la que nuestro cerebro trata la información. Sin saberlo, tendemos a ignorar todo lo que contradice nuestras convicciones. Los psicólogos lo llaman el sesgo de confirmación. Si creo que las vacunas son efectivas y leo un artículo que dice que lo son, refuerzo mi confianza. Pero si leo un artículo que dice que no lo son, lo ignoro. Pienso que no tiene base científica. Hay estudios desde hace 40 o 50 años que demuestran el papel fundamental que juega el sesgo de confirmación en nuestras vidas. Gracias a una encuesta en Internet con cientos de participantes, Tali Shalot ha podido demostrar que en el cerebro de un negacionista un mensaje de alerta sobre el cambio climático no tiene el mismo efecto que en el de una persona que sí cree. Primero les preguntamos cosas para saber qué piensan del cambio climático, del tipo ¿qué piensas de los acuerdos de París? Basándonos en eso, los dividimos en 2 grupos, los que creen en el cambio y que es producto de la acción del hombre, y los que se muestran algo escépticos. Se les pide que estimen el calentamiento al que será sometido el planeta. No hay sorpresas. Los que creen en ello estiman que la temperatura subirá más que lo que creen los escépticos. Después, Tali Shalot hace un anuncio. Los científicos han revisado los datos. Creen que la situación es mucho más seria de lo que creían y que la temperatura puede aumentar hasta 11 grados en los próximos 100 años. El propósito del experimento es ver cómo reaccionan sus cerebros ante esta nueva información.
Lo que descubrimos fue que aquellos que creían desde un principio en el calentamiento se tomaron muy en serio esta información y aumentaron sus estimaciones. Creen que la situación es más seria que antes. Pero los que se mostraban escépticos desde el principio desecharon esta nueva información y no cambiaron mucho sus estimaciones. Sin saberlo, todos ejercemos esta clasificación selectiva. Prestamos más atención a la información que refuerza nuestras convicciones. Las que son distintas o cuestionan las nuestras acaban descartadas. ¿Qué ocurre en nuestra mente para que nos resulte tan difícil cambiar de opinión? En la Universidad de Londres, Andreas se ha propuesto capturar a nuestras neuronas en este sesgo para intentar comprender mejor esta situación. Andreas realiza un experimento con 2 voluntarios. Vais a ver fotos de casas. Tenéis que decirme si cuestan más o menos que el precio que veis. Por cada estimación tenéis que hacer una apuesta. La máxima si estáis seguros, y si no lo estáis, bajad la apuesta. La cantidad apostada nos permite conocer el nivel de autoestima del individuo y cuánto confía en sí mismo. Vale, más seguro. Lo apuesto todo. Aquí creo que menos. Voy a bajar la apuesta. El experimento continúa en una sala contigua, equipada con 2 escáneres que analizan sus cerebros. Señoras y señores, vais a ver vuestras apuestas, pero esta vez lo haréis al mismo tiempo que la de vuestro adversario. Si queréis, podéis modificarla. Resultado. Cuando las apuestas coinciden, los participantes se confían y, en general, aumentan su apuesta. Sin embargo, cuando no lo hacen, cada uno ignora la apuesta del otro y se mantiene firme en la suya. El sesgo de confirmación en todo su esplendor. Aquí vemos el sesgo de confirmación en acción. Vemos lo que pasa en el cerebro del individuo cuando ve que la apuesta de su compañero coincide con la suya. El cerebro presta mucha atención a la información aportada por su compañero, ya que le puede servir. Esta zona del córtex es la que interviene en la toma de decisiones complejas. Aquí vemos algo totalmente distinto. Esto es lo que pasa cuando mi compañero me contradice y tiene una opinión distinta a la mía. Lo que notamos es que apenas se ve nada. En el cerebro no pasa gran cosa. No se valora la información que aporta el compañero, así que no se cambia de opinión. Metafóricamente hablando, es como si el cerebro se cerrara y no procesara la información discordante. Eso demuestra que la gente está dispuesta a admitir datos, evidencias, reales o falsas, siempre y cuando coincidan con lo que ya piensan. Y se radicalizan, se vuelven cada vez más extremos, más seguros de sí mismos. Las opiniones se polarizan. Este comportamiento profundamente enraizado en nuestra mente explica nuestra reticencia a cambiar de opinión y hace que nos planteemos cuál es la mejor manera de enfrentarse al problema del clima. Cuando intentamos convencer a alguien de que el cambio climático es algo serio, hay que recordar que si llegamos a la confrontación, es mejor no usar expresiones como «te equivocas, yo estoy en lo cierto, escucha lo que te digo», porque si no, perdemos a la persona. Hay que intentar encontrar un punto común, algo en lo que estemos de acuerdo para mantener al cerebro interesado y que nos escuche. La polarización de las opiniones sobre el cambio climático son objeto de estudio. En la Comisión Europea en Bruselas, el profesor de psicología Stefan Lewandowski quiere saber por qué la tecnología influye tanto a la hora de aumentar las dudas sobre el cambio climático.
Hace 100 años, si vivías en un pueblo en mitad de Francia y pensabas que la Tierra era plana, todo el mundo te miraría raro. Se reiría de ti diciendo, ¿qué le pasa a este? Hoy en día entras en Facebook y pones que la Tierra es plana y ¿adivinas qué pasa? Al otro lado del mundo te contesta un grupo de gente que piensa lo mismo. No encuentras a nadie en tu entorno cercano que piense lo mismo, pero en Internet seguro que sí. Entonces, ¿qué papel juega Internet en la negación del cambio climático? ¿Cómo puede influir en las opiniones de la gente? Sabemos por varios estudios que la gente se aferra a sus creencias si creen que son compartidas. Si creo que todos piensan que la Tierra es plana, no me vas a convencer de lo contrario. Te diría, ¿de qué estás hablando? Todos mis amigos piensan como yo. Ese es un ejemplo del poder de Internet. Stefan ha hecho un estudio sobre los comentarios publicados en páginas científicas, oficiales y rigurosas acerca del calentamiento. A menudo son comentarios críticos y fantasiosos. El planeta no se ha calentado en los últimos 15 años. Lo siento, tío. En la última década hemos tenido algunos de los años más calurosos. El clima ya ha cambiado antes y aquí seguimos. No pasará nada. Bueno, salvo que Miami estará bajo el agua. Los llamamos argumentos zombie, porque son como los zombies de las películas de terror. Los matas, pero siempre vuelven. Estos comentarios fácilmente rebatidos causan un grave problema de fondo. Tienen un gran impacto psicológico. Una encuesta realizada a 400 personas revela que quitan credibilidad al resto de informes publicados. Cuando la gente lee esos comentarios, piensa que todo el mundo cree que el cambio climático no existe, y eso les hace cambiar de opinión. Así que comentarios así tienen dramáticas consecuencias. Debido a su funcionamiento, Internet tiene una gran afluencia en la opinión. Se presta especial atención a las redes cuando grandes dignatarios hacen declaraciones sobre el calentamiento global, como esta de Donald Trump en 2017. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Este anuncio generó 6 millones de tweets. Se descubrió después que la cuarta parte se generaron de manera automática, por ordenador, y que se mostraban mayoritariamente a favor de Trump. En el mundo digital, nuestra opinión no solo es influenciable, sino que también es manipulable. El ser humano es muy sensible a la opinión de los demás. Por eso es muy preocupante que haya tanta información falsa acerca del cambio climático en la red. En su informe final a la Comisión Europea y con el fin de luchar contra la manipulación organizada, Stefan Lewandowski propone obligar a las plataformas a informar y bloquear las cuentas falsas que dan datos erróneos sobre el calentamiento global. Para aquellos conscientes de la urgencia climática, el debate se eterniza sin que nada cambie. Es algo difícil de aceptar y crea ansiedad. En Arbier, donde hay asociaciones muy activas, la inacción general y la dificultad de cumplir con lo prometido son a menudo objeto de discusión. Hace 2 años se casó un amigo y decidimos organizar una despedida de soltero. Era ir a Lisboa, pero también a Glasgow. La verdad es que si te vas 3 o 4 días, tienes que coger el avión. Evidentemente va en contra de todo lo que sé, de lo que hago, de mi trabajo, de mi compromiso y todo, pero al final no me costó nada pensar, venga, me voy con ellos. Tengo una especie de compostador. Tiene y hace cosas buenas. Sé que genera bastante basura. Un día, de repente, vuelve mi hijo de 5 años del cole y me dice, papá, para el planeta sería mejor si... ¿Estaría mejor para el planeta? ¿Tienes 5 años y ya hablas así? Hay niños
que lloran en casa porque ven a su madre volver de la compra con bolsas o botellas de plástico. Hay una discordancia evidente entre lo que acabo de aprender y lo que vivo. Entre los más jóvenes, estas contradicciones causan una mezcla de desesperación y rabia. Discutía con un chico de unos 14 años que me dijo, de forma violenta, tú calla que te estás cargando el planeta. Entiendo que los chicos estén completamente perdidos, que piensen qué pueden hacer para cambiar las cosas, a qué deben renunciar. Tengo 4 hijos y me pregunto cómo puedo educarles para que se enfrenten a la degradación de su estilo de vida, de las condiciones de acceso a los recursos. Los psicólogos hablan de ecoansiedad. I am here to say our house is on fire. Greta Thunberg, la joven ecologista sueca que representa la lucha contra el calentamiento global, es el ejemplo perfecto de esa desesperación. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Ese miedo puede llevar a una angustia enfermiza. Psicólogos como Albert Mukeiber informan de un aumento de las consultas en relación al tema climático. Desde un punto de vista clínico lo tratamos como un duelo. No decimos, venga, todo va bien. Les explicamos que es algo que debemos tener en cuenta, pero que no nos puede paralizar. No podemos estar permanentemente alerta. No serviría para nada, solo nos cansaría. Despertarse cada mañana pensando en el problema no lo va a solucionar. No hay que consolarles, hay que decirles que tienen razón. En cierto modo, esa discordancia es importante porque nos va a hacer actuar. No vamos a llegar un día diciendo, pues no, el calentamiento global no existe. Lo que harían algunos con el sesgo de optimismo. Somos consecuentes y pensamos, vale, voy a cambiar. A consecuencia de la inacción de los poderes públicos, las manifestaciones contra el calentamiento global se multiplican por el planeta. La gente empieza a ser consciente del problema, pero los comportamientos cotidianos de la gran mayoría no cambian. ¿Por qué tanta gente convencida de la existencia de la amenaza sigue con sus hábitos? La manera de interactuar entre nosotros no atrapa. Nuestras decisiones en el tema climático están influenciadas por lo que piensan los demás y por cómo actúan los que están a nuestro alrededor. Peggy Chekrun es profesora en la Universidad de París-Nanterre y estudia cómo nuestras decisiones son influenciadas por otros. Sigue los estudios de un suceso trágico que fue portada en los periódicos de los años 60. Dos psicólogos, Latane y Darley, estudiaron el caso de Kitty Genovese. Seguramente os suene el caso de una chica que fue apuñalada mientras sus vecinos veían lo que estaba pasando. El ataque se prolongó durante 40 minutos sin que nadie hiciera nada. No llamaron a la policía hasta mucho más tarde y la chica acabó muriendo. Los periódicos de entonces reportaron que alrededor de una decena de personas habían presenciado el ataque, pero que nadie avisó a la policía. Lo que quieren comprender es qué mecanismos psicológicos explican que en una situación así se piense, alguien va a hacer algo, así que yo no actúo. Así que llevan a cabo un experimento que estudia de manera reducida y controlada la capacidad de reacción del individuo. Como es normal, no se comete ningún crimen. Los científicos imaginan una situación en la que los participantes del experimento deben ayudar a un tercero.
El participante está en una cabina individual, equipado con unos cascos como estos, y se le dice que está en comunicación con otro participante en la cabina de al lado. Ese participante es en realidad un actor, un cómplice de este experimento que de repente fingirá encontrarse mal. El participante oirá su malestar a través de los cascos. Tengo un problema. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Alguien? En el 80% de los casos, creyendo que es el único testigo de lo ocurrido, el participante sale de la cabina para pedir ayuda. ¿Hay alguien ahí? ¡Necesito ayuda! Entonces, los investigadores aumentan el número de participantes, lo que cambia notablemente las reacciones observadas. Cuando hay 3 participantes, se interviene menos que con uno. Y los que intervienen tardan más en reaccionar que el participante que está solo. Cuantos más testigos hay, con más derecho nos sentimos a no hacer nada, ya que otros actuarán en nuestro lugar. El fenómeno ha sido bautizado como la difusión de la responsabilidad o efecto Mirón. Peggy Chegrun ha demostrado que también se aplica a los temas climáticos. Conducimos el experimento de Latané y Darley a una zona ajardinada, donde hemos pedido a alguien que tire algo al suelo, una botella o un papel, para ver cómo reacciona la gente de alrededor. El experimento da los mismos resultados que el del falso malestar. Cuantos más testigos hay del suceso, más posibilidades tiene el autor de salir impune y más posibilidades tiene la botella de quedarse en el suelo. Cuando nos encontramos ante una situación donde los hechos no están muy claros o no estamos seguros de que debamos intervenir, lo primero que evaluamos es ver cómo reaccionan los demás. Cada uno tiene el mismo comportamiento, así que al final nadie hace nada. Eso explica que el retraso de acción sea mayor si el número de testigos es mayor. Agobiado por el efecto Mirón, a nuestra mente le cuesta tomar la iniciativa que lleve a un comportamiento mejor para el medio ambiente. La inacción de los otros contiene nuestras ganas de cambiar. Pero si algunas de nuestras malas costumbres persisten, es por un motivo más trivial. ¿Sabemos de verdad el impacto que tiene nuestro comportamiento en el cambio climático? Los estudios realizados por Bernadette Suterlin en el Instituto de Medio Ambiente de Zúrich demuestran que en lo concerniente a la alimentación, la mayoría desconoce las reglas básicas. Para su experimento, prepara sobre una mesa un falso buffet que imita a comida de verdad. Los participantes tienen que elegir su comida. Coja un plato. Mire el buffet que tiene delante, con diferentes alimentos. Le voy a pedir que se sirva un plato tal y como haría en su día a día. Libre para elegir, ¿qué escogerá este primer participante? ¿Arroz? ¿Zanahorias y, claro está, carne? Un filete y una hamburguesa de ternera, lo que más impacto tiene en el medio ambiente. Hay que reducir el consumo de productos de origen animal, sobre todo carne, porque es lo que más impacto tiene en el medio ambiente. Se cree que los productos de origen animal para alimentación humana son responsables de la mitad de la emisión de los gases que contribuyen al efecto invernadero. Si aún así quiere comer carne, tiene que saber elegir. Es mejor comer pollo que un filete de buey o de ternera. ¿Pero pensamos de verdad en eso cuando queremos comer más ecológicamente? Bernadette pidió a los participantes que eligieran su comida teniendo en cuenta el medio ambiente. Patatas, verduras y otra vez carne.
Lo mismo se repite en los platos de todos los participantes. No han reducido ni la cantidad de productos de origen animal ni la cantidad de carne. Tampoco han diferenciado los tipos de carne. Quiero decir que no han preferido el pollo a la carne de buey. Es evidente que la mayoría de los consumidores no conocen el impacto que los productos de origen animal tienen en el clima, sobre todo la carne. Otro punto clave del experimento es el origen de los alimentos, mostrado en el etiquetado. Sin saberlo, los participantes eligen arroz americano. En el grupo ecológico, que tiene la debida información, los participantes escogen las patatas suizas y de postre se decantan por las manzanas locales antes que por las bananas de Ecuador. La única diferencia que hemos notado es que la gente se decanta por comida local antes que por la importada. Se conforman con pensar en el tópico de que los alimentos importados son los que implican un mayor gasto energético o un mayor impacto ambiental. El origen de los alimentos desempeña un papel esencial en el impacto medioambiental, pero su transporte es menos perjudicial que la producción de carne. De hecho, los consumidores desconocen qué tiene mayor impacto en el medio ambiente. Es muy necesario informarles bien y proporcionarles algunas reglas sencillas. Para reducir eficazmente la huella de carbono individual que producimos, tenemos que limitar la compra de productos prefabricados, consumir menos carne, favorecer los transportes públicos, no ir de vacaciones a la otra punta del mundo y vivir, siempre que sea posible, en una casa bien aislada. El calentamiento global es un problema complejo, cuyos componentes se relacionan con acciones de nuestra vida cotidiana. Informar bien al consumidor es fundamental, pero no es suficiente, ya que los actos reflejos que tenemos a la hora de consumir están grabados a fuego en nuestro cerebro. Muchas de las cosas que hacemos, cómo viajamos, qué comemos o cómo hacemos la compra en el supermercado, están motivadas por costumbres, más que por una decisión en la que pesen los pros y contras del impacto en el entorno. Nadège Bolt, investigadora de neurociencias en la Universidad de Plymouth, ha descubierto una serie de mecanismos que hacen discretamente que compremos más. La compra de un producto no es solo por necesidad, también es una prueba de nuestra clase social. Tener ropa de marca o un bonito coche marca nuestro lugar en la sociedad, nuestro lugar en el grupo. Así que tener lo mismo o más que el resto es verdaderamente importante. Para valorar la importancia que tiene la comparación social en nuestros hábitos de consumo, Nadège estudia las imágenes cerebrales de sujetos que se enfrentan a lo que tienen. Los participantes jugarán a la vez a una especie de ruleta de la suerte y podrán comparar sus ganancias. Uno de ellos juega con la cabeza metida en un escáner. En cada partida debe decidirse por una de las dos jugadas que aparecen en pantalla. En la primera ronda tenéis una posibilidad entre 4 de ganar 10 euros o una entre 2 de ganar 5 euros. ¿Lo habéis entendido? Adelante. Lo que de verdad interesa a Nadège es saber qué ocurre en el cerebro en el momento que se para la flecha indicando que ha ganado. No hay sorpresas. Recibir el dinero activa el circuito de la recompensa. Es la zona del cerebro responsable de crear sensaciones placenteras que contribuyen a la supervivencia del hombre y de la raza, como comer o hacer el amor. Ahora
Ahora veamos qué pasa cuando el individuo ve que el otro participante también ha ganado. Ahora jugaréis al mismo tiempo que vuestro compañero y podréis ver vuestras respectivas ganancias. Resultado. Ante una situación en la que ambos ganan, la activación del circuito de recompensa es mayor si la ganancia es superior a la del compañero. Satisface más saber que has ganado más que el otro que saber que has ganado de manera individual. El hecho de saber que tenemos más que los demás es una fuente de placer. Tener ropa cara, una casa bonita, una tele enorme, son cosas que activan también el circuito de recompensa. El hombre es ante todo un animal social. Ese sentimiento impreso en lo más profundo de nuestro cerebro es herencia de nuestra evolución. Y hoy en día, esos reflejos de comparación son exagerados. Recientes estudios de psicología social demuestran que las redes sociales hacen que aumente esa comparación. En lugar de fijarte en tu amiga o en tu vecino, lo vas a hacer con un número infinitamente mayor de personas y eso creará envidias. La comparación social, el sesgo de optimismo, el efecto Mirón. Hay muchos mecanismos psicológicos que nos impiden cambiar de opinión, pero no son obstáculos insuperables. Según Lorraine Whitmars, que conoce perfectamente los mecanismos del cerebro, hay que aprovechar las oportunidades en las que las rutinas flaquean. Lo ocurrido con la pandemia del COVID-19 es revelador. Estamos en la parte histórica del puerto de Bristol. Aquí solía haber mucho tráfico, pero se cerraron muchas carreteras, así que solo pueden circular bicicletas y peatones. Lo hicieron para que la gente pudiera guardar la distancia de seguridad necesaria por el COVID. Pero están pensando en conservar estos cambios por sus beneficios, como la mejoría de la calidad del aire y la reducción en emisión de gases. Un año después del inicio de la pandemia, la mayoría de las restricciones al tráfico siguen en pie. Los habitantes de Bristol han adoptado una forma de vida más favorable para el medio ambiente. En otros lugares, como en Francia, el teletrabajo también ha mejorado el ambiente. Según Lorraine, la mejor manera de tomar decisiones políticas públicas es en los momentos cruciales de la vida de la gente. Por ejemplo, cuando te cambias de casa, de trabajo o tienes un hijo, tus hábitos cambian, se modifican. Es entonces cuando puedes cambiar de rutinas, comportamientos y probar algo diferente. Se es más propenso al cambio porque se alteran las rutinas. Por ejemplo, Lorraine quiere que se ofrezcan ventajas en el uso del transporte público para las familias que se acaban de mudar, o explicar el consumo a la hora de contratar su instalación eléctrica. Para llevar estas decisiones a buen puerto, los psicólogos sociales abren nuevos caminos. Y ya se están empezando a ver los resultados. La mayoría de los habitantes de esta urbanización forman parte de un proyecto organizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, la ZHAV. Las 70 casas participantes deben permitir implementar técnicas de eficiencia energética. La familia Pierlo entró en este protocolo en 2019. La ZHAV nos hizo firmar un documento que le permitiera conocer nuestros hábitos de consumo en diferentes momentos. Desde el principio me pareció una muy buena idea. En este experimento, los participantes no reciben instrucciones concretas para mejorar el consumo. En su lugar, un dispositivo muy discreto les incita a reducir el consumo. Los científicos lo llaman nudging, empujón en inglés.
El nudging es un método para ayudar o empujar al consumidor a tomar decisiones positivas e influirle para que vaya en la dirección correcta. Como, por ejemplo, la instalación de Amphiro en la ducha, que permite saber en tiempo real el consumo de agua caliente. El oso polar está sobre este bloque de hielo, debajo del reloj. En algún momento puede que el oso ya no tenga bloque. Yo no lo sabía, me lo dijo mi vecina. Cada vez que se duchaba, el oso se quedaba sin hielo. En nuestra casa siempre tiene su bloque, y eso es porque no consumimos tanta agua como ella a la hora de ducharnos. Miro a ver si se ha derretido el hielo. ¿Y cuántos litros de agua he gastado? Esto toca nuestro lado emocional. La gente se preocupa por el oso. Quiere salvarlo. Hace que te impliques. Cuando lo instalamos, los niños jugaban a ver quién usa menos. Solo he gastado 8 litros, yo 7. Hasta el punto de que tuvimos que intervenir y decir, ya vale, hay que estar limpios. Para reducir aún más el consumo energético, los científicos también usan el efecto de comparación social. Igual que sirve para explicar el exceso de consumismo, nos puede ser útil aquí para saber quién gasta menos. Aquí está el consumo de agua caliente de la semana pasada. Esto es lo que consumimos nosotros y esto es lo que consume la urbanización. Lo hemos hecho bien, somos los que menos gastan. No todas las semanas son iguales, pero esta semana lo hemos hecho muy bien. Incluso puedes ver arriba cómo el smiley está sonriendo. Está muy satisfecho por cómo hemos gestionado el consumo. Nos encanta recibir un informe tan favorable. Da gusto, te sube mucho la moral. Bernadette Suterlin, coordinadora del experimento, informa regularmente a los participantes de sus resultados. Gracias a la instalación de Amphiro, hemos reducido el consumo de agua caliente un 10%. Y gracias al folleto informativo, se ha reducido un 5%. Así que hemos logrado una reducción total de un 15%. El experimento sigue en marcha. Si se confirman los resultados, podrá ser implementado en todo el mundo. En Gran Bretaña hay un equipo de análisis del comportamiento, el BIT, también conocido como el equipo Nudge. Están por todo el mundo, crecen como champiñones, tienen bastante éxito. El nudging es barato y ofrece resultados sin ofender a las distintas opiniones. Pero es una solución a corto plazo. Son un montón de herramientas que nos vienen muy bien para tratar de cambiar ciertos comportamientos. Pero no podemos aconsejar a nadie que utilice una línea de autobús si no existe. Necesitamos grandes cambios estructurales, cambios en las infraestructuras, ventajas fiscales. Tenemos que cambiar muchas cosas. Es un problema complejo. Es muy difícil intentar cambiar los hábitos de alguien que vive en una sociedad que invita al consumismo, que quiere seguir creciendo. Es algo incompatible con la reducción de las emisiones. Debemos reincorporar la economía en la sociedad humana y la sociedad humana en la bioesfera. Evidentemente, todo eso, la bioesfera, tiene sus propias leyes. Y lo que hay ahí en el centro, ese puntito, también debe respetar esas leyes. La respuesta a la amenaza climática pasa por un cambio profundo en las políticas medioambientales y en el comportamiento de la sociedad. Pero también es importante la actitud individual. Atrapados por nuestros pensamientos habituales, debemos aprender a conocer mejor nuestro cerebro, a rechazar los malos actos reflejos e ignorar las ilusiones que se inventa para evitar enfrentarse al problema y así poder tomar nuestras propias decisiones.